Hola chicos, nuevamente con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar sobre los sonidos del lenguaje. ¿Ya? Los sonidos del lenguaje. A ver, para empezar, tenemos que recordar que la esencia del lenguaje es el sonido. Ya habíamos dicho que el lenguaje, la facultad de hablar, la facultad de comunicarnos, pero empleando signos de naturaleza sonora y articulada. Entonces, la esencia del lenguaje es el sonido. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar hoy ya de los sonidos del lenguaje. Como ustedes recuerdan, el lenguaje tiene dos planos: el plano de la lengua y el plano del habla. Estos dos planos del lenguaje tienen varias diferencias que se oponen. Por ejemplo, mientras que la lengua es social, el habla es personal, ¿no? Otra diferencia: mientras que la lengua es abstracta, el habla es concreta, fisiológica. Eso es lo que nos interesa el día de hoy, esta segunda diferencia. A ver, acá tenemos más o menos una idea, ¿ya? A ver, la lengua es de naturaleza abstracta, está en la mente de las personas. En cambio, cuando nosotros hablamos, intervienen los denominados órganos del habla. O sea que el habla es fisiológica, es física, es concreta. Bien, entonces los sonidos del lenguaje se pueden estudiar en ambos planos, en el plano abstracto y en el plano concreto. Es decir, los sonidos no necesariamente se pronuncian, también podríamos pensarlo, pronunciarlo, pero mentalmente. Por ejemplo, a ver, mentalmente digamos A. Ese sonido que solamente hemos pensado se representa entre barritas oblicuas, así, barritas paralelas, ¿ya? Ese es el sonido A, pero que está en nuestra mente. Toma el nombre de fonema. Toma el nombre de fonema. Fonema. Pero también estos sonidos que están en la mente lo podemos materializar, lo podemos hacer perceptible, real, poniendo en funcionamiento los órganos articulatorios. Así, este que pensamos podemos pronunciarlo. A, y es un sonido real, perceptible. Ese sonido material que pertenece al habla se representa entre corchetes, y toma el nombre de fono. Fono. Entonces notamos la primera diferencia entre fonema y fono. El fonema es de naturaleza abstracta. ¿Ya? El fonema es abstracto. En cambio, el fono es concreto, real, perceptible. El fonema, como podemos notar en este esquemita, el fonema pertenece a la lengua y el fono pertenece al habla. Por otro lado, la rama de la lingüística que se ocupa del estudio de los fonemas, de los sonidos en el plano de la lengua, es la fonología. La fonología, entonces. La fonología. Por eso la unidad mínima de estudio de la fonología es el fonema. En cambio, cuando describimos a los sonidos tomando en cuenta qué órganos intervienen en su emisión, estamos ante la fonética. La fonética. Entonces tenemos ahí fonología, que estudia los sonidos en el plano de la lengua, y fonética, que estudia los sonidos en el plano del habla. Ahí está. Podemos notar otras diferencias entre fonema y fono. A ver, 5 diferencias entre fonema y fono. Atención, mira, primera diferencia, la naturaleza. El fonema es abstracto y el fono concreto. El fonema se representa entre barritas paralelas y el fono entre corchetes. El fonema pertenece a la lengua
El fono pertenece al habla. El fonema es la mínima unidad de análisis de la fonología. El fono, la unidad mínima de análisis de la fonética. Además, toda lengua tiene una cantidad limitada de fonemas, que según los especialistas oscilan entre 16 y 42 fonemas. Nuestra lengua española, el español general, cuenta con solo 24 fonemas. Y de fonos no se puede determinar la cantidad. No se establece la cantidad de fonos. ¿Por qué? Porque pertenecen al habla. Y entonces mira, en el español hay 24 fonemas. Pero de fonos no se puede determinar la cantidad. ¿Ya? No se sabe, porque el habla es personal. Los sonidos en nuestra mente es homogéneo para todos, es lo mismo, pero en el momento de pronunciar vamos a notar que la A de una persona es diferente a la A de otra persona y va variando de persona en persona. ¿Por qué? Porque cada personita, hemos dicho en el tema de la lengua y el habla, hemos dicho que cada persona tiene una configuración distinta de su aparato fonador. Y por lo tanto los sonidos no se pronuncian de manera igual entre todos. Por eso los fonos no se puede determinar su cantidad. ¿Ya? Bien, entonces tenemos sonido que se piensa, sonido que se pronuncia, pero también, claro, tomando un bolígrafo y un papel, a este fonema podemos representarlo gráficamente mediante este símbolo. ¿Cómo se llama este que representa a los fonemas en el plano de la escritura? Ese es la letra, grafía o grafema. Letra, grafía o grafema. ¿Cuántas letras tiene el español? ¿Cuántas letras empleamos para representar en escritura estos 24 fonemas? En el español existen 27 grafías y 5 dígrafos para representar esos 24 sonidos de la A a la Z. Y la parte de la gramática que se ocupa del estudio de las grafías, es decir, cuando se escribe con mayúscula, cuando con minúscula, cuando con B en vez de V, cuando con H, cuando sin H. ¿Eso qué es? Esa es la ortografía. La ortografía. Entonces de ahí deducimos que hay 3 disciplinas que están íntimamente relacionadas. La fonología, la fonética y la ortografía. Todos tienen que ver con los sonidos del lenguaje. Bien, entonces hemos hecho la diferencia entre la fonética y la fonología. Vamos a ver ahora la fonética. Ya nos centramos en el tema de la fonética. Dice acá, describe a los fonemas, que en este caso cuando son reales son fonos, desde el punto de vista fisiológico. Hay una fonética auditiva y una fonética articulatoria. La fonética auditiva no ha sido muy bien estudiada, poco explorada. Nos explica el proceso de audición, es decir, qué órganos intervienen cuando nosotros percibimos los sonidos. Pero lo que nos interesa a nosotros es la fonética articulatoria, es decir, cómo producimos los sonidos. ¿Está bien? Y entonces, la fonética va a describir los sonidos de la perspectiva fisiológica, tomando en cuenta qué órganos intervienen. Por ejemplo, si tengo acá el sonido M, al pronunciar la M, notamos que se juntan los dos labios, M, por lo tanto decimos que la M es bilabial. Además, al pronunciar la M y prolongarlo, vamos a percibir que hay vibración de las cuerdas vocales. Y cuando hay vibración de las cuerdas vocales, ese sonido se llama sonoro.
sonoro. A ver, algo más. Al pronunciar la consonante M, vamos a notar que gran parte del aire sale por la nariz. Por eso la M es nasal. Nasal. Entonces, mira, lo que hemos hecho es describir a la M, pero tomando en cuenta qué órganos se juntan, si hay o no vibración de las cuerdas vocales y cómo sale el aire pulmonar. ¿Bien? Entonces, vamos a llamar respectivamente punto de articulación, acción de las cuerdas vocales y modo de articulación, que vamos a ver detenidamente en los siguientes minutos. ¿Ya? Bien, entonces decíamos que la fonética es una parte de la lingüística que se ocupa de describir los sonidos desde el punto de vista fisiológico. ¿Y su unidad de estudio cuál es? Su unidad de análisis. Unidad de análisis. ¿Qué cosa es? El fono. El fono. Unidad de análisis. El fono. Bien, vamos a ver acá clases de fonos. Clase de fonos. Los fonos se dividen en dos. Las vocales y las consonantes. Vocales y consonantes. Vocales y consonantes. Diferencia entre vocales y consonantes. Mire, ¿dónde se produce la voz humana? La voz humana se produce en la laringe, acá en la zona glótica donde están las cuerdas vocales. Ahí se produce el sonido. A veces el aire pulmonar, al salir, encuentra las cuerdas vocales que están obstruyendo su salida. Al salir las hace vibrar. En ese caso se llama sonoro. Pero hay casos donde las cuerdas vocales están replegadas a las paredes de la laringe y el aire sale sin hacer vibrar. Entonces, en ese caso el sonido se llama sordo. Entonces, ¿cuándo es sonoro? Cuando hay vibración de las cuerdas. ¿Cuándo es sordo? Cuando no hay vibración de las cuerdas. En el caso de las vocales, muchachos, todas son sonoras. Todas son sonoras. ¿Eso qué significa? No es que suena, no. Sonora porque en todas ellas hay vibración de las cuerdas. Vibran las cuerdas vocales. Por eso se llama sonoro. En cambio, las consonantes, algunas son sonoras, y otras son sordas. Algunas son sonoras y otras son sordas. Claro, ya hemos dicho sonoras cuando hay vibración, sordas cuando no hay vibración. Y entonces algunas consonantes vibran las cuerdas y en otras consonantes al pronunciar no vibran las cuerdas vocales. Primera diferencia. Segunda diferencia. Las vocales son independientes en su emisión. Son independientes. ¿Ya? Son independientes. Por esa razón pueden constituir sílabas por sí solas. Por ejemplo, si separamos en sílabas la palabra oía, conjugación del verbo oír, oía, sería así. O, I, A. Cada sílaba es una vocal, cosa que no ocurre con la consonante. Entonces acá las vocales son independientes. En cambio las consonantes se llama así consonante porque depende en su emisión, depende de la vocal. Es imposible pronunciar una consonante sin la vocal. Trata de pronunciar, por ejemplo, la T, pero sin la E. ¿Cómo sería? No se puede. Ahí no me queda. T. Recién notamos que suena, ¿sí o no?
O acá en la M, el sonido sería en realidad así nada más. Es de la M. Pero M podemos pronunciar utilizando la vocal E. Por eso se llama consonante. Las consonantes entonces, para su emisión, dependen de las vocales. Dependen de las vocales. ¿Ya? No se puede pronunciar por sí solas. ¿Qué más? Otra diferencia. Las vocales son indispensables en toda sílaba en el español. No hay sílabas que carezcan de vocal. Toda sílaba debe tener por lo menos una vocal. Por eso, por su presencia indispensable, la vocal es el núcleo de la sílaba. El núcleo de la sílaba. En cambio, las consonantes, ¿qué cosas son en la sílaba? Constituyen los márgenes silábicos, que puede ser cabeza o coda. Ya vamos a ver eso cuando abordemos el tema de la sílaba. ¿Ya? Por ahora entonces tenemos que la vocal, debido a que es indispensable en toda sílaba, es el núcleo. Y las consonantes, en cambio, son los márgenes silábicos. ¿Está bien? Entonces tenemos la diferencia entre vocal y consonante. Aparte de la cantidad, pues, ¿no? Que hay 5 vocales y 19 sonidos consonánticos. Bien, vamos a ver las clases de vocales. Por acá. Clases de vocales. Hay varios criterios para clasificar la vocal. Cuando yo estaba en el colegio, hace ya muchísimo tiempo, nos decían que las vocales se dividían en 2. Vocales fuertes, vocales débiles. Vocales fuertes, vocal débil. ¿Cuáles eran las fuertes? A, E, O. Y las débiles, I, U. Otros clasificaban vocales ásperas, vocales suaves. Otros vocales agrias, vocales dulces. Hasta sexo lo habían dado. Vocales machos, vocales hembras. Pero todo eso acabó cuando el fonetista alemán Hellwag presentó el famoso triángulo vocálico, que de ahí se conoce como triángulo vocálico de Hellwag. ¿Ya? Vamos a ver cómo es que él explica la clasificación de estas vocales. Para clasificar las vocales se le ha tomado en cuenta dos cosas para cada vocal. 1. Ángulo de abertura de la boca. De acuerdo con el ángulo de abertura de la boca, tenemos pues vocales altas, vocal media y vocal baja, según el ángulo de abertura de la boca. 2. El desplazamiento de la lengua en la cavidad oral. Cuando la lengua va adelante, la vocal se llamará anterior. Si va hacia atrás al velo del paladar, se llamará vocal posterior. Y si no va ni adelante ni atrás, esa es la vocal media. Vamos a ver eso de acá detalladamente, ¿ya? Presta atención. Vamos a imaginar, acá tenemos una personita de perfil, ¿ya? Ahí está, una radiografía. Vamos a ver cómo es que se dan estas vocales. La única vocal en el español en realidad es la A, la única vocal abierta. A, y se llama así porque cuando pronunciamos el ángulo de abertura de la boca está en su máximo ángulo. Y la lengua cae a su punto más bajo. Por eso cuando tú vas al médico, dice, doctor, me duele la garganta. Y el médico dice, a ver, hijo, di A. Y tú dices, A. ¿Y por qué no dice di U? Porque cuando dices U, de hecho el médico no puede ver ni tus dientes. Pero en A, la lengua se baja a su punto más bajo. Entonces, la A se pronuncia solamente con el hecho de abrir la boca. La lengua no se mueve. A, nada más. Esa es la vocal que se produce a esta altura. Pero luego cierras un poquito la boca y tienes E,
o, o. Compara o. En la la lengua va hacia adelante, de tal manera que incluso se junta con estos incisivos. Acá se produce la e. En ese mismo ángulo de la boca, mismo ángulo de abertura, pero cuando la lengua retrocede hacia el velo, tienes o. Así que la o está por acá. Cerramos un poquito más la boca y tenemos i, u. Esto de acá lo hemos empleado para que se vea mejor. Acá está. Acá hemos puesto nosotros la vocal a, la e, la i, la u, la o. Ahí está. Ahora bien, observa. Cuando pronunciamos la A, repito, la boca está en su máxima abertura, por eso es la única vocal abierta, la lengua en su punto más bajo, y también la lengua no va ni adelante ni atrás, está en su misma posición. Por eso la vocal A se llama vocal baja, baja central, vocal baja central. ¿Ya? En la vocal E, cierras un poco la boca, la lengua va adelante, por eso estas vocales se llaman anteriores, vocales anteriores. Y cuando la lengua retrocede hacia el velo del paladar, tenemos vocales posteriores. Vocales posteriores. Entonces tenemos anteriores, la lengua va adelante, posteriores, la lengua retrocede hacia el velo del paladar. Y según el ángulo de abertura, pues en la E y en la O, la boca está a medio abrir. E, O. Por eso estas son las vocales medias. Vocales medias. Y en la I, en la U, I, U, la boca está prácticamente cerrada. I, U, ¿te das cuenta? Por eso estas son las vocales altas, porque la lengua está en su punto más alto, o también llamadas cerradas. Altas o cerradas. Bien, a partir de ahí, cada vocal tiene su descripción, sus rasgos característicos. Por ejemplo, la vocal A sería vocal baja central. Vocal baja central. La E, vocal E. La boca está a medio abrir. A medio abrir. Por eso se llama vocal media. Y como la lengua va adelante, media anterior. Vocal media anterior. La I. ¿Cómo se describe la I? La I sería de la siguiente manera. Vocal alta o cerrada, que es lo mismo. Alta anterior. Alta anterior. La vocal O. Ahí está la vocal O, en el mismo nivel de la E. Mismo nivel. Por lo tanto, también es vocal media. Media. Pero a diferencia de la E, en la vocal O, la lengua retrocede hacia el velo del paladar. O, y por eso se llama vocal posterior. Media posterior. Y la última, la vocal U. ¿Cómo sería la vocal U? A ver, ¿cómo sería? Claro, sería así. Vocal alta. Alta. ¿Anterior o posterior? Posterior porque en la U la lengua retrocede. Alta, posterior. Así es como se clasifican las vocales. En fonética no se memoriza nada, tú lo puedes comprobar hablando. Pero algunos buscan sus mnemotecnias para memorizar, ¿no? Por ejemplo, en sentido horario, tomando de las 12 del meridiano, de esta altura, puedes tener así. Vieja Goku, vieja Goku. Y ahí tienes anteriores, baja, posteriores. ¿Te das cuenta? Podría ser una mnemotecnia, pero no es necesario.
todo se comprueba hablando. ¿Sabes que la única vocal abierta en realidad es la A, la única abierta? La E y la O son semiabiertas, vocales medias. Y la diferencia, E, la lengua va adelante, O, la lengua retrocede. Esta es la diferencia. Ya tú sabes también que la I y la U son vocales altas, cerradas, las únicas. Y también la diferencia es por el desplazamiento de la lengua. En la I es anterior y en la U posterior. Esa es la clasificación de las vocales. ¿Ya? ¿Y cómo se clasifican las consonantes? Las consonantes se clasifican tomando en cuenta varios criterios. Por ejemplo, acá tenemos uno por la acción de las cuerdas vocales que ya habíamos anticipado cuando estamos hablando de la diferencia entre vocal y consonante. Dijimos, por ejemplo, que en las vocales todas son sonoras y que en las consonantes algunas son sonoras y otras son sordas. Sordas cuando no hay vibración de las cuerdas vocales. Sonoras cuando vibran las cuerdas vocales. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas consonantes donde no vibran las cuerdas vocales? Son las siguientes: la S, la J, la F, la Ch, la K, la P y la T. ¿Ya? Esas son S, J, F, Ch, K, P, T. Mnemotecnia, si quieres no hay problema. Así mira: su jefe choca zapato. Falta la Z acá. Falta la Z. La Z también entonces es sorda. Su jefe choca zapato. Bien, esos son las consonantes sordas. Y las sonoras, bueno, ya sale por defecto, pues, ¿no? Si estas son las sordas, todas las demás serán sonoras. Todas las demás. Todas las demás. Todas las demás. Bien, ahí está entonces, sonoras sordas. Otro criterio. Otro criterio. Vamos a ver por acá, por su punto de articulación. Punto de articulación. ¿Qué es, en primer lugar, el punto de articulación? Se llama punto de articulación al lugar donde se juntan o aproximan dos órganos articulatorios. Los órganos articulatorios son los que están en la cavidad de la boca, pues, ¿no? Los labios, la lengua, diente, paladar, esos son órganos articulatorios. Se ven dos: órgano activo, órgano pasivo. Activo, los que se mueven cuando hablamos. De hecho, el órgano más activo es la lengua. Y en realidad son órganos activos los que pertenecen al maxilar inferior, labio y lengua, porque el maxilar superior no se mueve. Entonces, son activos el labio inferior y la lengua. Y lo pasivo, lo que está en el maxilar superior, labio superior, incisivos, alveolo, paladar, y este velo de paladar que podríamos decir paladar blando, que también se mueve de alguna manera. Órgano activo, digamos. Pero vamos a ver. ¿Cómo se clasifican las consonantes desde este punto de vista? ¿Ya? Veamos. Veamos. Si se juntan el diente y el labio, mejor dicho, el labio inferior se aproxima al borde de los incisivos, así. Así. ¿Qué sonido se produce cuando se junta labio y diente? El labio con el borde de los incisivos. Ese sonido toma el nombre de sonido labiodental. Labiodental o dentilabial, que es lo mismo. Labiodental o dentilabial. ¿Ya? El único sonido labiodental en el español de hoy es la F. F se pronuncia F. No es eje.
Tampoco es F, es F, labio y diente. ¿Ya? Ese es el sonido. Si se junta labio con otro labio con labio, como son dos, se llama bilabial. Sonidos bilabiales. Los sonidos bilabiales son los siguientes: P, B, M, P, B, M. Si quieres, también puedes hacer tu mnemotecnia. Tienes Pumba, si te gustan los dibujos animados, Pumba. O bueno, también puedes tener, si te gusta el fútbol, Mbappé. Mbappé, el que hizo un golazo a Perú y nos eliminó del Mundial. Mbappé, el jugador francés. Entonces son bilabiales P, B, M. ¿Por qué bilabial? Porque al pronunciar se juntan los dos labios, por eso es bilabial. Si se junta el ápice de la lengua, la puntita de la lengua, el ápice de la lengua, con la cara interna de los incisivos, en ese caso el sonido se va a llamar dental, lingodental o solamente dental, que es lo mismo. Sonidos dentales. Son sonidos dentales la D y la T, de T. Claro, tú dices D, do. Nota que se junta la lengua y el diente, ¿ah? D, do. ¿Ya ves? To, ta. Igualito. Si se junta el ápice de la lengua con los alveolos, el sonido se va a llamar alveolar. Sonido alveolar. ¿Cuáles son los sonidos alveolares? Son los siguientes: la S, la L, la N, la R y la R. Ahí está, S, L, N, R, R. Mnemotecnia, salón raro, salón raro. La frase salón raro contiene consonantes alveolares, S, L, N, R, R. Como tienen el mismo punto de articulación, ustedes han notado que los chinitos, por ejemplo, confunden frecuentemente la L y la R. Te encantará y en vez de te encantará. ¿Por qué? ¿Por qué esa confusión? Porque ambos tienen el mismo punto de articulación, lengua y alveolo. Si se junta el dorso de la lengua con el paladar, el sonido se va a llamar palatal. Palatal. Son sonidos palatales. Sonidos palatales. La che, la elle, la ñ y la y. Esos son los sonidos palatales. Palatales. Y por último, si se junta el postdorso de la lengua con el velo del paladar, a esta altura, ¿cómo se va a llamar ese sonido? Ese sonido va a ser el sonido velar. Sonidos velares. Sonidos velares. ¿Cuáles son los sonidos velares? 3 nada más. La K, la G, la J. K, G, J. Claro, cuando tú prolongas el sonido de la K en la palabra oca, ¿dónde se detiene el aire? Acá precisamente en el velo del paladar. O en la palabra agua, prolonga la G. Agua. Sonido velar. Ojo, ojo. Esos son los sonidos velares. ¿Cuántas consonantes debe haber? Debe haber, sabiendo que hay en total 24 fonemas. 24, ¿ah? 5 son vocales. ¿Cuántas consonantes debe haber? 19 consonantes. Si usted cuenta, hay 18 consonantes. Falta uno. ¿Cuál? ¿Cuál? A ver, ¿cuál? La Z.
la Z. Entonces vamos a ver por acá. ¿Por qué hemos puesto aparte? Vamos a poner acá. El único fonema interdental, así se llama, mira, interdental. El único fonema interdental en el español general es la Z. La Z, que en fonología, vamos a ver en el siguiente capítulo, se representa por una teta. Por una teta. ¿Ya? Así. Que la Z se representa por una teta. Claro que este sonido Z no se usa en el español de América. Acá nadie dice zapatos. Todos decimos zapatos. Nadie dice, qué buena moza. Decimos buena moza. Así, la palabra, por ejemplo, la palabra zorzal se escribe con Z, ahí está, zorzal. En el español general, fonológicamente sería así. La Z se representa por una teta, así, ¿ya? Zorzal. Además, muchachos, cada vez que representamos fonológica o fonéticamente una palabra, tenemos que indicar el acento. ¿Cuál de las dos vocales tiene mayor intensidad? Obviamente la última, ¿no? Entonces acá va el acento. No es tilde, es el acento nada más. Zorzal. Ahí va el acento. Así es, esta es la manera de pronunciar, pero en el español general. En nuestro medio nadie dice zorzal. ¿Cómo pronunciamos nosotros? Así como si fuera una S, zorzal, ¿sí o no? A ese fenómeno por el cual el sonido Z se pronuncia como S, se llama ceseo, ceseo. Entonces en el español de América y gran parte de España ocurre el ceseo, el ceseo. El ceseo. A partir de acá podemos deducir también, muchachos, que en el español de América no hay 24 fonemas, solo habría 23 por el ceseo. Por el ceseo. ¿Ya ven? Así es como se clasifica la consonante tomando en cuenta el punto de articulación. Vamos a ver ahora la última, que es el modo de articulación. ¿Ya? Modo de articulación. A ver. El modo se refiere a cómo sale el aire pulmonar. Cómo sale el aire de los pulmones. A veces el aire sale sin ningún obstáculo. Otras veces se encuentra una obstrucción en su salida. De acuerdo con ello tenemos lo siguiente. Mira. Sonidos oclusivos. En el sonido oclusivo, el aire sufre una interrupción momentánea en su salida, generando una pequeña explosión. Por eso también se llama consonantes explosivas. Si tuviéramos encendido un cerillo y pronunciamos P, T, notaríamos que el aire sale como pequeños golpecitos, como pequeñas explosiones. Por eso se llama oclusivo o explosivo. ¿Cuáles son? Ahí tenemos la B, la D, la G, la P, la T, la K. Mnemotecnia, bodega, pituca. Bodega, pituca.
La frase bodega pituca contiene consonantes oclusivas. Alguien puede decir, pero pituca no es con C. No, estamos hablando de los sonidos, no de las letras. La C solo es una letra. A veces representa al sonido K, a veces al sonido S. De manera que acá el fonema es la K, bodega pituca. Lo contrario al oclusivo es el fricativo. Sonido fricativo. En los sonidos fricativos el aire sale sin interrupción alguna. Sale de manera continua. Por eso también se llama fricativa o continua. ¿Ya? Fricativo o continuo. Sonido fricativo o continuo. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos acá la Y, la S, la J, la F y la Z. La Y, la S, la J, la F, la Z. Claro, tú prolongas la F, nota que el aire sale sin interrupción. O en la J, y el aire sale sin interrupción. Solo con una ligera fricción. Por eso se llama fricativo. Mnemotecnia para recordar esto de acá. Puede ser un Spanglish, mezcla del español y el inglés. Yes, jefazo. O bueno, si no quieres, soy jefazo. Igual, esos son los fricativos. Combinación de oclusión y fricción. La única consonante africada, combinación de los dos anteriores, es la che. La che. Ya ha venido en varias oportunidades en el examen de UNEVAL. ¿En qué alternativa encontramos una consonante africada? Y claro, la única africada es la che. Así que no había ningún problema ahí. Solamente tenía que recordar que es la única. ¿Qué más tenemos? Consonante lateral. Consonante laterales. Laterales. Lateral quiere decir que el aire sale por ambos lados de la lengua. Cuando tú prolongas el sonido puedes notar, por ejemplo, la L, y nota que el aire sale por los costados de la lengua. Por eso se llama lateral. ¿Ya? Son consonantes laterales, la L y la L. L. Consonante nasal. Significa que el aire sale ¿por dónde? Por la cavidad nasal. Gran parte del aire sale por la cavidad nasal. De hecho, no todo el aire, porque de todas maneras sale también por la boca. Si tú tuvieras un espejito, colocas a esta altura y prolongas la M, notarías que el espejo sale empañado. Prueba de que el aire ha salido por la nariz. Pero claro, también cuando pronuncia la M, la E, el aire sale por la boca. Por eso se prefiere hablar de consonante oronasal. Oronasal, oral y nasal a la vez. De otra manera, ¿cuáles son las consonantes nasales? M, N, ñ. M, N, ñ. Mañana. Ahí está. M, N, ñ. Consonantes nasales. Y por último, tenemos acá las consonantes vibrantes. Vibrantes. Vibrante porque el aire al salir hace vibrar a la lengua. Tenemos vibrante simple, la R. Vibrante compuesta, la R. ¿Ya? Vibrante simple, la R. Vibrante compuesta, la R. Entonces, cada consonante se clasifica tomando en cuenta estos tres criterios. 1. Punto de articulación. Modo de articulación y acción de las cuerdas vocales. Como hemos visto hace un momentito, la consonante M, por ejemplo, por su punto de articulación, bilabial. Por la acción de la cuerda vocal es sonora. Y por su modo de articulación, nasal. ¿Ya? Y así puedes buscar cualquier otra. Vamos a suponer la consonante B. Cuando pronuncia la B, ¿qué órganos se juntan? Los labios. Sería bilabial. Al prolongar la B, por ejemplo, obvio, vas a notar que hay vibración de las cuerdas. Por lo tanto, será consonante sonora.
y además el aire sufre retención momentánea en su salida en la B. Por eso decimos que la consonante B, por ejemplo, es una consonante bilabial. Bilabial. ¿Qué más? Oclusiva. Sonora. No hay dos consonantes que tengan exactamente la misma descripción. Van a variar en el punto de articulación, en el modo de articulación o en la acción de las cuerdas vocales. Y esa diferencia que se dé será oposición de fonemas. Por ejemplo, entre la P y la B, o entre la M que hemos mencionado, M y B, ¿qué cosa tienen en común? El punto de articulación. ¿Y cuál es la diferencia? El rasgo de oposición entre B y M. ¿En qué se diferencian? Que la M es nasal y la B es oclusiva. Ese es el rasgo de diferencia entre los dos. ¿Ya? Muy bien, a eso es lo que estudia la fonética.